No es secreto para nadie que la salida de FNAF Security Breach representó un éxito rotundo para la franquicia, haciendo que millones de personas pudieran disfrutar de este videojuego y todo el contenido que Steelwool pudo ofrecernos a nosotros, dándonos horas y horas de jugabilidad, e incontables días, semanas o meses de contenido creado por fans a partir de un simple título. Pero creo que una de las cosas que todos más esperamos con ansias y estamos muy pendientes, es del propio DLC de FNAF Security Breach, pues sabemos que oficialmente, será la siguiente movida de la franquicia en cuanto a contenido se refiere. En este canal, hemos creado una lista de reproducción entera dedicada a hablar de todas las ideas para futuros DLC que se han pasado por mi cabeza, en la ausencia de una temática clara de esta actualización. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos tenido cada vez más pistas sobre lo que tratará este DLC, incluso teniendo un póster que hace alusión a este mismo. Así que en el video de hoy, revisaremos todas mis ideas para DLC de FNAF Security Breach, de las que hablamos en videos pasados a modo de recopilatorio, y también al final, hablaremos de 3 posibles ideas dedicadas al DLC de Chouda, del cual llevamos oyendo desde hace semanas. Sin más, buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Un DLC dedicado a Glamrock Bonnie. Esta es una de las ideas más resonadas y queridas dentro de la comunidad, y que también personalmente me gustaría ver incluido en un DLC. Como todos sabemos, Glamrock Bonnie desde la salida, e incluso los anuncios oficiales de FNAF Security Breach, sí que ha sido un gran misterio. Muchos teorizan que este mismo fue destruido por Monty, Fazbear Entertainment, o incluso teorizan sobre una especie de historia interna en la que Freddy, Monty, y Bonnie se ven involucrados. Y de ser cierto o falso esto, lo seguro es que Bonnie en algún momento estuvo en funcionamiento, pero fue removido debido a su misteriosa desaparición. Y de hecho, hay indicios de esto en los mensajes, y literalmente la bolera. Por ende, a muchos fans nos gustaría saber qué fue lo que exactamente pasó, y quizá y con suerte, ver un diseño, modelo, historia y contenido oficial de Glamrock Bonnie. De hecho, no es mala idea, considerando que la bolera, sus staff bots, y el espacio en general está completamente desperdiciado en FNAF Security Breach. Aparte que bueno, en los archivos se habían conseguido imágenes, minijuegos y contenido removido de este lugar que no vendría mal para una actualización dedicada a Bonnie, donde, en cualquier caso de que no seamos Bonnie con quien juguemos, sino que tengamos el rol de otro niño al igual que Gregory, este pueda ayudar igualmente como Freddy al nene, con la diferencia de que quizá el final de Bonnie no sea tan hermoso como el de Freddy. Todo dependerá de la dirección de Steelwool, pero sigue siendo una idea bastante resonada. Un DLC dedicado a Glamrock Foxy. Esta es otra idea que tenía muy en mente, viendo que Foxy es constantemente referenciado en el juego. Y es que, una de las áreas que más me llamó la atención, es la Kids Cove, donde podemos ver incluso un barco pirata, y algunos carteles y juegos pequeños con temática pirata. Y sinceramente, una de las cosas que me gustaría ver incluidas en el juego, es la aparición de Foxy al igual que la inclusión de Bonnie. No estaría mal, tomando en cuenta que este también tiene ciertas apariciones tanto en carteles, como en una zona exclusiva para él. Y creo que algo que me gustaría en lo personal que se incluyera en el Mega Pizzaplex, es una especie de mini parque de atracciones. Sí, sé que Pizzaplex ya es lo suficientemente grande y hay áreas que necesitan una mayor atención. Pero, desde que vi que algunas áreas de FNAF Help Wanted concordaban con algunas zonas ocultas en el juego, la idea de que la vieja atracción de tipo montaña rusa que vimos en Help Wanted pueda ser incluida en Security Breach, no ha dejado de sonar en mi cabeza. Y es que personalmente me encantaría que Steelwool volviera a incluir este minijuego, aún más viendo que tenemos un sistema para poder tener armas a la mano, como la pistola láser. Esto no solo sería una excusa para añadir más armas, como una pistola de bolitas de plástico al juego, que puede molestar o distraer animatrónicos, sino que también, daría énfasis un poco más en tener en cuenta que Pizzaplex es un lugar que se puede expandir constantemente. Y claro que sí, muchas más cosas se pueden añadir y tomar en cuenta, haciéndolo canónico y a la vez no, dependiendo de Steelwool, con la inclusión de Foxy, y la temática pirata.
Nada más imaginen las posibilidades de DLC si nos ponen en el papel de un trabajador encargado de reparar a Foxy, que debe de completar misiones arriesgadas usando la pistola de pelotas y que al final tengamos que usarla para enfrentarnos a él. Un DLC donde estemos en los zapatos de Vanessa. Esta es una idea que ha estado retumbando en mi mente desde que empecé a subir análisis de los detalles ocultos de FNAF Security Breach. Y es que precisamente, muchos fans han estado indagando dentro de los archivos, que Vanessa anteriormente jugaría un rol mucho más importante del limitado que vimos en el juego final. Y gracias a estos archivos, tanto de audio, como un modelo de unas manos femeninas que se encuentran dentro del juego, esto me hace pensar que una buenísima idea para un DLC de FNAF Security Breach. Un DLC dedicado, donde en lugar de tomar el rol de un niño, o de Gregory por ejemplo, tomemos el rol de Vanessa. Ya tenemos los archivos de sonido, y quizá algunas interacciones más. Pero definitivamente es algo que debe de ser incluido dentro del juego, ya que nos haría ver un poco más del lore detrás de Vanessa, y que quizá concuerde un poco con los mensajes, y el periódico que indica que hubo 9 desapariciones anteriores en el local de Megapixaplex. Vendría bastante bien ver cómo se desarrollaron estos eventos, y ver un poco de más contexto entre Vanessa y los demás animatrónicos, y cómo esta lucha consigo misma para evitar ser poseída por el control de William. Hay mucho que se puede hacer con un DLC sobre Vanessa, y personalmente es el que más me emociona. Un DLC dedicado a una temática de Halloween. Este DLC puede ser, y a la vez no, canónico. Mi idea para una actualización de FNAF Security Breach va enfocada en la temática del horror. Si bien el Megapixaplex definitivamente es un local enorme repletísimo de diferentes atracciones, mini locales, comedores y salas de fiesta, pero de que faltan atracciones, faltan. Y de hecho, esto es algo que me gustaría abarcar en otro video. Por el momento, enfoquémonos en una de las atracciones faltantes que más me llaman la atención. Una de horror. Imagínense que el Megapixaplex, en los 5 años que lleva en funcionamiento, ha tenido variados eventos de horror, dedicados a Halloween. Y sería una buena excusa para abrir un pequeño centro recreativo de horror, tanto como un museo del horror de Fazbear, como incluso una recreación completa de todo el local de FNAF 3 pero en Security Breach. Y de hecho, no viene para nada mal, ya que esta sería una actualización completa, que podría añadir una historia propia, que desde luego, puede y a la vez no ser canónica, y puede incluir detalles interesantes, así como nuevos enemigos tematizados con Halloween, hacerle skins a los animatrónicos principales tematizados con Noche de Brujas, e incluso darle un rol distinto a Springtrap, quien podría tener su propia atracción tematizada, que desde luego, no tiene por qué ser canónica, sino que más bien, podría ser una especie de actualización meramente hecha para entretener, y darle un rol más antagónico a este Burntrap que casi no la tuvo. Vendría bastante bien, ya que así se podría incluir el aclamado modo supervivencia que fue removido del juego. DLC de Chip. Esta es una idea descartada del video pasado, que increíblemente dio paso a este video. Y como no quería hacer un video dedicado nada más a una idea, decidí recopilar algunas otras en este. Pero como sea. El caso es que esta idea inicial surgió por el hecho de que dentro del juego, tenemos un espacio casi inutilizado por completo. El área de Chip. Casi no tenemos nada que hacer ahí, a pesar de ser uno de los espacios comerciales más publicitados dentro del juego. Es por esto que muchos fans empezaron a teorizar que posiblemente haya pertenecido a un animatrónico descartado por Fazbear Entertainment, muy similar a como sucedió con Bonnie. Sin embargo, a pesar de que tenemos pocas o escasas pruebas de esto, no quita el hecho de que este restaurante es material que podría ser utilizado en una actualización. Algo que yo haría con él, sería además de expandirlo, sería utilizar el área beta que fue descartada y que se encuentra aún en los archivos. Esta área luce hermosísima y realmente mucho mejor que la final que tuvimos en el juego. Y creo que con un poco de optimización, podría funcionar de vuelta. Y al igual que con áreas que cubrí en el video pasado, una historia enfocada en dicho personaje estaría muy bien. Ahora pienso en un Glamrock Mr. Chip para este juego, o incluso en el propio El Chip. Sinceramente no me molestaría que reutilizaran el modelo de FNAF 6, o que crearan uno similar para este DLC.
Imagínense una historia protagonizada por el Chip, en el que tengamos que hacer misiones para él dentro de su pizzería, siendo nosotros o un empleado, o un cliente. Y a la vez, que vayamos viendo trocitos de lore contados en esta historia. Personalmente me gustaría, y pienso que sería sensacional ver al Chip hablando en español incluso en algunas ocasiones, siendo este un animatrónico guía al igual que Freddy. No vendría mal, y también se podría tocar mucho el tema de las desapariciones en Pizzaplex. Actualización o DLC de Navidad. Lo sé. Sé que es demasiado temprano como para pensar en una actualización de Navidad cuando ni siquiera hemos tenido el primer DLC. Sin embargo, recuerden que este es un video dedicado a cubrir ideas para actualizaciones del juego, y no únicamente enfocándonos en la primera que ésta pueda tener, como sea. Al igual que FNAF Help Wanted, me gustaría que FNAF Security Breach tenga su propia actualización de Navidad. Justo en el video pasado les comentaba de algunas posibles ideas para actualizaciones, y entre todas estas mencionaba una dedicada a Halloween. Personalmente me gustaría ver esto, además de ver una de Navidad. No necesita ser algo muy grande, más allá de traer cambios enormes al mapeado de todo Pizzaplex, añadiendo decorativos navideños al igual que la actualización de Help Wanted. Pero sí que sería interesante ver qué cosas podrían agregarse acá. Como minijuegos nuevos, reskins de los animatrónicos, o incluso una pequeña sección nueva dedicada a descubrir los secretos detrás del Mega Pizzaplex en una misión que no necesariamente debe ser larga. Contenido para Navidad, que puede o no ser canónico, realmente se puede hacer. Y estaría interesante, porque personalmente pienso que Security Breach tiene potencial para lanzar actualizaciones y DLCs como dementes en lo que se desarrolla un posible nuevo título. Pero igual, son especulaciones mías, y queda bastante para que sea diciembre y veamos algo así. DLC con temática de circo. Vale, aquí vamos con una de mis favoritas. Esta se me ocurrió a mí después de pensar en algunas ideas para DLCs de este juego, y creo que esta es la que más me gusta. Como algunos seguramente deben de saber, el Mega Pizzaplex de FNAF Security Breach contiene un exterior el cual lamentablemente no es visible. Sin embargo sí que contiene un suelo sólido, y las paredes contienen colisión, por lo que el exterior es una zona que si bien no es accesible en juego normal, usando mods se puede acceder a ella. El punto es que mi idea para DLC es utilizar este espacio inutilizado en el juego, y casi indivisible a pesar de tener colisión, como un área en el que podamos transitar libremente para acceder a un área completamente distinta al Mega Pizzaplex. Utilizando el exterior del Mega Pizzaplex, estaría genial crear un área anexa que conectase la plaza de afuera con una especie de feria. Y sí, sé que debería estar dentro del Pizzaplex, pero honestamente me gusta más la idea de que haya un área externa a la que podamos llegar caminando afuera del Pizzaplex, como si de una especie de feria con temática circense se tratase. Es una idea que no me puedo sacar de la cabeza desde que se me ocurrió, porque si bien en el pasado tuvimos algunas representaciones de payasos o circo, la verdad es que FNAF Sister Location no se sentía como tal ese ambiente de circo que me gustaría en un FNAF. Algo como lo que tuvimos en el Dark Circus de FNAF Aere, pero muchísimo más expandido, y como si fuese una especie de feria o circo estacionario a las afueras del Pizzaplex. Imagínense poder salir de Pizzaplex, y luego de eso, iniciar una experiencia completamente distinta. Imagínense las historias que se pueden crear en una feria, los diseños de animatrónicos, tanto Glamrock, como incluso el regreso de una nueva gama Phantom. Claro está que esta actualización puede o no ser canon, y realmente no importa. Pero la verdad es que me gusta mucho, nada más con pensar que podemos salir del Pizzaplex para explorar más áreas, me interesa muchísimo. DLC de minijuegos. Alrededor de todo el centro recreativo del Mega Pizzaplex, hay muchísimas pero muchísimas máquinas de arcade. Si bien hay algunas en las que podemos interactuar y jugar efectivamente, la verdad es que hay una cantidad insana de máquinas de arcade temáticas que solo sirven de decoración. Y si bien, la verdad es que no es para nada necesario que todas sean jugables, la verdad es que no estaría mal una actualización completamente dedicada a darle vida a todos estos minijuegos. Y personalmente me encantaría explorar cada una de estas, aún así tenga que ser en un formato pixelado como las de Princess Quest.
No viene para nada mal, aún más sabiendo que tenemos cabinas que referencian a libros, otros personajes de FNAF, cultura popular, e incluso a fangames de FNAF. ¿Pueden imaginarse nada más ir a cada arcade dentro del Pizzaplex y jugar un juego totalmente distinto? Sé que sería un trabajo bastante arduo para Steelwool, pero considerando que es un DLC entero donde no hay nada más que explorar las maquinitas, la verdad es que me gustaría. Claro está que colocarle minijuegos a absolutamente todas es casi imposible, pero al menos una gran cantidad de estas sería lo mejor. O quizá todas si es que quieren entregar una update completa y muy bien trabajada. Comencemos con una de las ideas que más se han estado popularizando últimamente. Han estado saliendo cientos de fan models de diferentes animatrónicos de FNAF, pero ahora en su versión Glamrock. Y si bien, la mayoría de estos son solamente creaciones de fans no oficializadas, hay algunas versiones que sí que realmente forman parte del canon de la franquicia. Como por ejemplo, Glamrock Puppet, que aunque no lo crean, este hace acto de aparición en Fury's Rage, siendo parte de la banda de los personajes furros que controlamos en este juego. Sin embargo, este mismo no hace acto de aparición en el juego, quedando como una idea que quedaría relevada para este spin-off. Entonces, tomando en cuenta este concepto, he decidido plantear la idea de que qué tal si existiera una actualización que decidiera incluir versiones Glamrock totalmente oficiales, las cuales jamás hayamos visto en Security Breach. Muy similar a la actualización de Bonnie que comenté en videos pasados, esta actualización podría traer muchos personajes nuevos y enfocar la historia en estos. Claramente quedaría a decisión de Steelwool si hacerla canon o no, pero realmente estaría bueno ver que se incrementa aún más la cantidad de animatrónicos, y que estos toman un rol cada vez más protagónico para la saga. Este es un apartado que no pensaba tocar en videos pasados, debido a que trataba en lo máximo de no meter temas de los finales canónicos para los DLC, ya que hacer un DLC que directamente esté vinculado a un final de la historia, es confirmarlo de manera oficial como verídico. Y aunque si bien, Steelwool puede jugar con nosotros haciéndonos creer que uno o más finales son canon en el juego, la verdad es que es una idea arriesgada. Este dichoso DLC trataría de Glamrock Hippo. Un personaje que sabemos de sobra que existe, gracias a que se nos es mostrado en uno de los finales del juego, como el inminente reemplazo de Freddy, y Monty asumiendo el papel de protagonista de la banda principal de animatrónicos. Con la salida de Freddy del juego, y este escapando con Gregory, la situación dentro de Pizzaplex cambiaría muchísimo. Ya que ahora Monty sería el líder de la banda, y junto consigo, Vanessa o Bunny, tendrían todavía más poder para continuar haciendo su oleada de asesinatos, ya que Gregory y Freddy en ningún momento la detuvieron, sino que escaparon con éxito del complejo antes de siquiera enfrentarse a ella o a William. Dejando un montonal de eventos sin resolver, y una historia que podría adaptarse para un nuevo protagonista, que no sea Gregory. Este nuevo protagonista tendría que enfrentarse a los mismos, o quizá mayores retos que los de Gregory, teniendo que lidiar ahora con un Mega Pizzaplex con mucha más seguridad, personajes animatrónicos totalmente hackeados dispuestos a matarlo, y teniendo como única compañía, a Glamrock Hippo, quien quizá puede que no sea igual de inteligente que Freddy, o al menos igual de servicial. También cabe la posibilidad de que esta misma historia se sitúe unos meses después del escape de Gregory y Freddy, dejando una línea de tiempo que pueda hacer que más eventos desastrosos se puedan desatar en el Pizzaplex, y que junto a Glamrock Hippo tengamos que detener a Vanessa de una vez por todas. Marcando una nueva historia para un personaje nuevo, ajeno totalmente a Gregory y Freddy. Esta es otra posibilidad que tenía tomando en cuenta el gigantesco tamaño de Mega Pizzaplex, y el hecho de que no hay ninguna atracción relacionada al agua. Ya en el pasado les hablé un poco de una actualización totalmente dedicada a hablar sobre Foxy, y el hecho de que este mismo, aunque está bastante representado dentro del juego, realmente no tiene una aparición total dentro del complejo, más allá de estar vinculado a la Kids Cove. Y sobre agua, realmente lo mucho que tuvimos fue el área de Monty, rodeada de cascadas y ríos con caimanes en él.
Es por esto, que se me ocurría que para Foxy, una actualización acuática no estaría para nada mal, dedicada al barco pirata de Foxy y las aguas turbulentas. Los más viejos en el canal, seguramente han de recordar un video que hice dedicado a la submecanofobia, el cual lleva ya sus cuantos meses. Bueno, tomando este concepto de vuelta, me encantaría muchísimo ver algo así reimplementado en FNAF. Que para aquellos que no lo conozcan, la submecanofobia es precisamente ese miedo relacionado a las construcciones humanas, sumergidas bajo el agua. Y utilizando esto como idea, hace unos meses FNAF Special Delivery sacó una línea de skins de animatrónicos totalmente dedicados a la submecanofobia. Por ende, creo que una actualización de FNAF Security Breach, retomando esta idea como base central para el DLC. Sin duda sí que sería una actualización bastante difícil de jugar, sobre todo para aquellos que sufran de esta fobia en particular. Y para aquellos que no, una experiencia bastante desagradable. Nada más de imaginar una actualización en una piscina, o en un recorrido tenebroso a través de una atracción acuática, la verdad es que me deja los pelos de punta imaginando cómo se verían los animatrónicos de este DLC, hechos por Steelghoul. Todos conocemos los libros de FNAF, tanto los Fazbear Frights, la trilogía de Charlie, o los nuevos Tales from the Pizzaplex, los cuales serán libros totalmente dedicados a cubrir horríficas historias dentro del complejo Megapizzaplex. Historias que hasta donde sabemos, posiblemente sean canónicas y den un poco más de contexto sobre los acontecimientos ocurridos aquí. El hecho acá es, que los libros en general contienen mucho material no utilizado en juegos, los cuales no vendrían para nada mal ser incluidos. Ya en Security Breach tuvimos muchas referencias a libros, como a Fetch, a los de la trilogía de Charlie. Sin embargo, una inclusión más directa de los libros en general, la verdad es que no vendría para nada mal. Ya que tenemos personajes, tanto humanos, como animatrónicos bastante interesantes, pero que no han hecho ninguna aparición dentro de los juegos, y que hasta la fecha, permanecen como un contenido casi completamente exclusivo de los libros. Por ende, utilizar personajes tan interesantes, como Fetch, el Spring Bonnie de Into the Pit, Blackbeard, el Sid Curate, o Eleanor, de alguna forma merecerían ser parte de alguna actualización, al menos, jugando un rol bastante más importante. Y si bien, no necesariamente deben de aparecer como tal en el juego y ser el centro de la actualización, la verdad es que una aparición un poco más cercana al canon de los juegos, no estaría para nada mal. O en caso de que Steelghoul desee no complicar demasiado el lore del juego, también podrían utilizar a los personajes que han mostrado en las diferentes portadas de los libros de Tales from the Pizzaplex, para tratar de crear una conexión más cercana entre el material visto en libros, como el material que tenemos en los juegos, aprovechando sus personajes y entornos para expandir la historia, y de esta manera estar todos un poco más familiarizados con esto. Como último punto de esta miniserie de ideas para DLC de FNAF Security Breach, me gustaría hablar de una idea que creo que ha estado en la mente de muchos en las últimas semanas. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los juegos, es el desarrollo de Fazbear Entertainment como una de las empresas más malvadas de los videojuegos, teniendo un historial terrible de cosas que han hecho con tal de seguir sacando capital. Y qué mejor forma de conocer más de cerca la historia de esta malvada corporación, que con un DLC de FNAF Security Breach dedicado a descubrir lo que hay dentro de las industrias Fazbear. Un montonal de eventos y acontecimientos horribles que han pasado desde que se fundó, y aún más importante, el desconocimiento de por qué hacen esto, por qué no se han detenido, por qué continúan haciendo maldades contra de tanta gente, y aún más importante, ¿quién está detrás de esta empresa? Estas son las preguntas que pocos se hacen a lo largo de estos juegos, enfocándonos casi siempre en personajes que han tenido mucho protagonismo, pero que a mi parecer siguen siendo secundarios, teniendo enfrente a una corporación maligna que continúa como si nada. Siento que enfocar el siguiente juego de FNAF en las industrias Fazbear la verdad es que me gustaría muchísimo, y sí que daría contexto a todo lo que sucede en el juego, en su historia, y nos haría conocer un lado más profundo del lore que no habíamos visto antes.
Algo que quizá, y si no necesitamos en este DLC, necesitamos en un próximo juego definitivamente. Vayamos con mis 3 ideas para DLCs dedicados a Chouda. Como muchos sabrán, Chouda es el nombre clave y oficial que de momento sabemos que tendrá el DLC de FNAF Security Breach. Fuera de algunas cuantas referencias a animales marinos, entornos marinos, y claramente, una torta hecha de Chouda gracias a este teaser, realmente no tenemos nada más que pura y dura especulación de nuestra parte. Incluso Ray McGrafley, productor ejecutivo de Steelghoul, ha dicho que no tiene relación con el DLC. Pero acá entre nos, todos sabemos que no podemos confiar ciegamente en las palabras de quien dirige prácticamente Security Breach, y ha estado montando un enigma en torno a la temática verdadera de esta actualización. Vayamos con la primera teoría. La temática acuática. Como mencionamos en uno de los puestos pasados, creo que un DLC dedicado a una temática marina sería lo ideal. Ya en otros videos hemos visto que Ray McGrafley ha estado dando indicios de que esto puede ser una realidad, a la par que lo trata de desconfirmar. Con tantas insinuaciones, realmente no sería sorpresa que esto sucediera. Una de mis opciones para esta temática es que sea alrededor de un acuario. Teniendo en cuenta que recientemente uno de los libros de FNAF, Félix el Tiburón, ha salido, no sería sorpresa que este mismo pudiera hacer acto de aparición en un DLC real. Más allá de que antes mi amigo Bunny y yo hicimos una broma relacionada con esto, es una posibilidad abierta, aunque no necesariamente tenga que tratarse de Félix. Muchas otras opciones en torno a un acuario animatrónico pueden ser reales. O una piscina, o mini parque acuático. Y todo eso, gracias a unos tweets sospechosamente calculados hechos por la cabeza actual de Steelghoul Studios. Mi segunda teoría para el posible DLC de Chouda puede ser dedicado a Chica. Como vimos en el póster promocional, este se titula como Chica Chouda. Poco más puedo decir sobre esto, aparte de que bueno, uno de los conceptos marinos que generalmente se propusieron desde un inicio, fue el de Chica Sirena, el cual es un personaje que sabemos existe dentro de los juegos. Por lo que, un DLC completamente dedicado a Chica, y al hecho de que ésta sea una sirena, daría pie a que podamos explorar más a fondo un posible nuevo local dentro del Pizzaplex, que no necesariamente sea el acuario, sino más bien, un mini restaurante dentro del Pizzaplex. Sabemos que esto puede ser posible, gracias a que Chica Chouda se nos presenta con una tortita de Chouda. Por lo que la chance de que Chica sea nuestra compañera en una posible nueva aventura en Pizzaplex son muy altas, y más que sea dentro de una repostería, como la misma que sabemos, Chica posee dentro del propio juego. Pero bueno, esto sería todo de momento. Espero que esta recopilación de mis ideas de DLC de FNAF Security Breach les haya gustado, siendo este el final definitivo de esta miniserie, la cual recibió muchísimo apoyo de todos ustedes. Me gustaba pensar ideas para DLC de FNAF Security Breach, pero tomando en cuenta que el foco está más encendido en Chica Chouda, está más que claro que esta será la dirección por lo que Steelghoul Studios decidirá ir a partir de ahora. Solo esperemos que estas ideas no queden solamente en ideas, y Steelghoul quizá considere usarlas para DLC. De cualquier manera, decidí traducir este video para que quizá llame la atención de los desarrolladores con mucha suerte. Sin más nada que decir, nos vemos, y hasta la próxima.